miren esto. Aquí es fundamental, e insisto en esto, que ustedes comiencen a diferenciar que cuando ustedes hablan de revisor fiscal, estamos eh, haciendo mención a la persona como tal. O sea, a la persona en quien está la responsabilidad, en quien básicamente es la cabeza de ese órgano o institución que se llama revisoría fiscal, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos vamos de pronto a la definición que tiene, ¿ven el PowerPoint? ¿Alcanzan a ver un PowerPoint que estoy compartiendo? No, solo un Word. Solo Word. Denme un segundo. Bien, si ustedes comienzan a mirar y comenzamos a hacer diferencias, entonces yo diría, ok, es que cuando a mí me hablan de la revisoría fiscal, yo voy a decir que esa revisoría fiscal es la institución, es el órgano de control. Y el segundo, que es el revisor fiscal, es quien ejerce las funciones como tal del revisor fiscal. Básicamente hay diferencias entre el uno y el otro, porque la revisoría fiscal como institución es permanente. O sea, las empresas que están obligadas a tener revisor fiscal, sí o sí, siempre van a estar obligadas a tener revisor fiscal. Y siempre van a tener permanente el órgano de control como tal. El segundo, que básicamente es el revisor fiscal, o sea, quien ejerce la función, pues puede ser temporal, porque dependiendo las elecciones que se hagan dentro de la organización, pues así puede cambiar. Este año yo puedo ser revisor fiscal para la empresa XYZ por un periodo de un año, pero al siguiente, pues definitivamente, o yo como revisor fiscal no decidí, no tomé la decisión de no continuar, o sencillamente la asamblea o el máximo órgano no me eligió, ¿verdad? Entonces, ahí vamos entrando a mirar diferencias que son notables entre uno y el otro. Entonces, miren esta, les voy a compartir este concepto, este que está por acá. Este es un concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, fue uno de los primeros conceptos de lo que es la revisoría fiscal. Y cuando ustedes hablaban que era un órgano, yo por eso me quedé inmediatamente con esa palabra, porque ellos la definen así, como un órgano de fiscalización, que en interés de la comunidad, bajo la dirección y responsabilidad del revisor fiscal, es decir, la persona, y con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas, les corresponde dictaminar los estados financieros y revisar, evaluar sistemáticamente sus componentes y elementos que integran el control interno en forma oportuna e independiente en los términos que le señala la ley, los estatutos y los pronunciamientos profesionales. Entonces, básicamente, en esta declaración, que fue una declaración del pronunciamiento número 7 del Consejo Técnico de la Contaduría, comienzan a definir lo que es la revisoría fiscal y lo definen como ese órgano de fiscalización. Más adelante vamos a mirar otro concepto que también lo emite el mismo Consejo Técnico de la Contaduría y ya es un poco más actualizado. Pero ¿qué quiero que observen aquí de este concepto y que miremos hasta dónde es nuestra responsabilidad como revisores fiscales? Como para ir entrando en conciencia, jóvenes, que cuando nosotros tomamos la decisión de ejercer un cargo de tan alta dignidad y de tan alta responsabilidad, porque la verdad es de responsabilidad. Yo me quedo con esto. Cuando dice, la revisoría fiscal es un órgano de fiscalización, ok, estamos de acuerdo. Ahorita, con el 1314, ya no solamente es de fiscalización, sino que también es de aseguramiento. Bien, ¿qué me gusta de esta definición o de esta declaración del pronunciamiento número 7 del Consejo Técnico de la Contaduría? Que aquí básicamente involucran que nuestro trabajo, nuestra función es de interés de la comunidad.
O sea, que en un momento determinado, jóvenes, nosotros con nuestras acciones, nosotros por realizar unas funciones que de pronto no nos corresponden o nos extralimitamos en nuestras funciones o no las cumplimos de acuerdo a lo establecido por la ley, vamos a afectar a la comunidad en general. ¿Por qué? Porque la revisoría es de interés de la comunidad. Entonces, imagínense ustedes casos puntuales, casos en los que se han visto afectados los terceros o se han visto afectado una comunidad en general. Miremos casos locales. Barranquilla. ¿Qué caso se imaginan ustedes donde la responsabilidad del revisor fiscal dentro de sus funciones dice que tiene que evaluar los estados financieros, examinarlos, tiene que examinar un todo de los estados financieros, que se cumpla de acuerdo a lo establecido por la ley, que todo lo que está en la organización exista, que sea fidedigno, en fin, todo lo que nosotros tenemos que dictaminar en esos estados financieros? ¿Qué caso se les viene a ustedes aquí ahorita para traer un ejemplo de que nosotros con esas decisiones de no evaluar las cosas como se tienen que hacer o en el momento que se tienen que hacer, hemos afectado de una u otra forma ese interés de la comunidad? ¿Qué caso local pueden traer acá? Como ejemplo. Hola. ¿Qué casos recuerdan? Hay tantos casos que nosotros como revisores fiscales, a veces por no hacer nuestro trabajo, básicamente la opinión que damos al final es una opinión que es equivocada, porque estamos diciendo que esos estados financieros y estamos dictaminando unos estados financieros y estamos diciendo, mira, esta es una opinión limpia, es una opinión sin salvedad, porque los estados Odebrecht, profe. Odebrecht, ok. ¿Cómo tú crees que afectó el caso de Odebrecht a la comunidad en general? Más que todo fue un impacto grande para toda la población colombiana, ya que la destinación de esos recursos, de esa inversión venía de los impuestos y de todo lo que recogen. Bien. ¿Quién más complementa? ¿Qué dice Giret, que está calladita? Nada, profe, aquí escuchando todo lo que habla usted Por eso, ¿qué opinas del tema, Giret? sobre lo del revisor fiscal. Estamos hablando de básicamente del concepto del pronunciamiento del Consejo Técnico de la Contaduría y nos quedamos con la parte que dice que básicamente esto es de interés de la comunidad. Entonces, cuando hablábamos de la comunidad, yo preguntaba, bueno, hay muchos casos que se han presentado a nivel local que han afectado ese interés de la comunidad. El compañero pone el ejemplo de Odebrecht. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues, bueno, tomando el mismo caso que él dijo de Brecht, o sea, en parte sí tienes razón, porque me imagino que de pronto el mal dictamen del revisor fiscal esa es una empresa, bueno, de esa empresa, o sea, hizo, o sea, afectó todo. Hubieron, eso se llama, disculpe, se me olvidó la palabra. Bueno, en fin, o sea, afectó toda una comunidad porque se supone que esos recursos eran para algo diferente y terminó siendo para otra cosa. Entonces, sí afecta lo que uno como profesional, o sea, diga o haga.
tanto los contadores como los revisores fiscales o cualquier otra profesión, en parte, y tiene que ver con lo de la comunidad, como usted está diciendo. Bueno, yo les voy a colocar algunos ejemplos y ustedes me dicen, ustedes opinan de qué manera se pudo afectar esa comunidad. ¿Sí? Pues yo creería que otro caso fue Salucot, que se vio afectado. ¿Me escucha? Sí, dime ahora. Aló, Mucho mejor. hola. Yo podría poner de ejemplo Salucot, podría poner de ejemplo la Universidad Autónoma, que yo supongo que esas empresas debían tener un revisor fiscal y esa persona debió alertar sobre la situación que estaban pasando. Por ejemplo, cuando pasó lo de la Universidad Autónoma, muchos alumnos se vieron afectados, hubo gente que les tocó irse para otras universidades, en fin. Y con lo de Salucot, pues los dineros que aportaban las personas en sus nóminas para salud y eso, iban a parar a otros lados y entonces, y al fin toda la comunidad se vio afectada, todos los afiliados a esa EPS se vieron afectados. Correcto, muy buenos ejemplos. De hecho, yo antes de que tú hablaras, yo iba también a tocar el tema local que ocurrió en la Universidad San Martín. Ustedes recuerdan que algún tiempo en la Universidad San Martín, básicamente se vieron afectados muchos estudiantes por la situación de la universidad. La Universidad San Martín ofrecía programas que honestamente no tenían el registro que emite el Ministerio de Educación para cursarse o para ofertarse. Y se vieron afectados muchos, pero muchos estudiantes. Igual el caso que tú comentabas de la Universidad Autónoma del Caribe, y todas estas instituciones pues lógicamente tienen sus organismos de control. Llámese revisor fiscal, llámese auditor interno, todo lo que tiene que ver con control, claro que sí estaban presentes, pero pregunto entonces, ¿qué pasó con esa opinión de esos órganos de control dentro de las organizaciones? O sea, definitivamente, ¿será que no lo vimos? ¿Será que no lo quisimos ver? ¿Será que nos dimos cuenta, pero básicamente estábamos haciendo colusión? O sea, ¿qué pasaba detrás de todas estas situaciones que eran tan evidentes en un momento determinado? O definitivamente sabíamos y no informamos, y en un momento determinado así lo dice, que como por función clara tenemos nosotros que opinar qué está sucediendo al interior de las organizaciones. Entonces, de manera general, la reflexión es que cuando nosotros ejercemos cualquier cargo de control o sea, de aseguramiento o de fiscalización, cualquier tipo de estos cargos, pues nosotros tenemos que hacerlo con la ética profesional del caso, con las normas que se deben aplicar para realizar el trabajo, en este caso, normas de auditoría y normas de aseguramiento. Tenemos que realizarlo porque de verdad que esto es lo que nos va a garantizar la eficacia, la eficiencia, la efectividad de nuestro trabajo y los buenos resultados. Entonces, más adelante cuando toquemos otros temas, ustedes se van a dar cuenta que el revisor fiscal tiene un límite de revisorías que puede llevar, pero hasta dónde el revisor fiscal realiza tal cual su trabajo paso a paso, como está establecido por ley. O sea, eso hay que mirarlo, y cuando nosotros decidamos asumir un cargo de esto, pues tenemos que tener el recurso humano para hacerlo, ¿verdad? Y esto es lo que a nosotros nos va a garantizar que el trabajo se realice de acuerdo a lo establecido. Y que de una u otra forma le vamos a garantizar a la sociedad que el trabajo que estamos entregando es el trabajo eficiente, eficaz, que le aporta a la sociedad, así como lo dice su definición. Entonces, más adelante, el mismo Consejo Técnico de la Contaduría
básicamente replantea este concepto y dice, o redefine, por decirlo así, que la revisoría fiscal es una institución de origen legal, de carácter profesional, a la cual le corresponde por ministerio de la ley, bajo la responsabilidad de un profesional contable, con sujeción a las normas que le sean propias, vigilar integralmente los entes económicos, dando fe pública de sus actuaciones. Entonces, mire que aquí en esta redefinición ya se agregan unos nuevos componentes. Aquí están hablando que es de origen legal, es decir, que es por ley. O sea, el mismo gobierno, el mismo Estado nos está diciendo, ¿sabes qué? Es que hay unas organizaciones, es que hay unos entes que sí o sí tienen que tener revisor fiscal. Es decir, nosotros necesitamos que esos personajes vigilen, evalúen que todo se esté desarrollando de acuerdo a lo que está establecido por ley y nos informen. O sea, las empresas, las organizaciones, los entes van a contratar revisores fiscales porque están obligados a tener revisor fiscal y les van a pagar, pero a pesar de que la empresa le está pagando, oye, revisor fiscal, tú me tienes que informar a mi estado lo que está sucediendo al interior de las organizaciones. O sea, la empresa está pagándome a mí como revisor fiscal y yo como revisor fiscal tengo la obligación de informar al Estado lo que sucede al interior de las organizaciones. Además dice, es de carácter profesional. Aquí es claro que es un profesional y es un profesional contable que debe ejercer esta función. Por eso en la clase de ayer yo les decía, el único profesional que puede dar fe pública sobre los estados financieros es el contador público. El único profesional que puede dictaminar estado financiero es el contador público. Y por eso el gobierno decidió designarnos esa responsabilidad, que de verdad es una gran responsabilidad de nosotros decir qué pasa al interior de las organizaciones. Ustedes me dirán, profesora, pero recuerde que nosotros tenemos una reserva profesional. Claro que sí, nosotros tenemos que guardar esa reserva profesional con las empresas a las cuales prestamos nuestros servicios, pero recuerden que esa reserva profesional pues tiene ciertas excepciones y cuando es por solicitud de un juez, pues ahí no hay nada que hacer. Ahí hay que mirar qué es lo que vamos a informar. Entonces, básicamente, jóvenes, yo creo que con esta introducción que hemos hecho de lo que ustedes tenían en su mente y de acuerdo a la fundamentación que traen de estos 9 semestres, yo creo que están claros en lo que es el revisor fiscal como persona o como profesional que ejerce estas funciones que más adelante las vamos a ver y básicamente la revisoría fiscal como institución, como órgano fiscalizador y de aseguramiento que de una u otra forma lo que hace es velar porque estas organizaciones se desarrollen las actividades de acuerdo a como los establece la ley. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros aquí nos corresponde desarrollar en este tiempo que vamos a estar acá y vamos a estudiar cada parte y cada función en el detalle de lo que nosotros debemos hacer. Antes de continuar, yo les dije que también quería hacer un repaso de algunos artículos que estaban vigentes en la ley 43 del 90, que lógicamente ustedes saben que esta ley es la que a nosotros pues nos regula. Entonces ya vamos a mirar este repaso. Ayer alguien hablaba sobre, déjame buscar el repaso que ustedes hicieron aquí, porque me llamó la atención que no recuerdo quién era que comentaba. ¿Ven el Word? No. No ven el Word. ¿Qué están viendo en estos momentos? Las caritas. Ahora.
Ya se ve. Algo que me llamaba la atención el día de ayer era que alguien decía que el cargo era un cargo independiente de los directivos de la empresa y que no podía tener un contrato laboral. Entonces, como para aclarar ese punto, en estos momentos, el tipo de contratación que tenga el revisor fiscal, o sea, no implica que no vaya a tener independencia. No implica que por el hecho de estar contratado laboralmente tenga un cargo directivo, porque el cargo que él va a tener es revisor fiscal. O sea, a mí me van a contratar como revisor fiscal y más adelante, como digo, vamos a ver cuáles son esas funciones que tiene el revisor fiscal. Pero el hecho de esta contratación, ya sea laboral o por prestación de servicio, básicamente, o sea, es de completa libertad de la sociedad, de la empresa, del ente, de la organización. La organización es quien decide cómo lo contrata. Y esto no quiere decir de que haya una subordinación o algo por el estilo. De hecho, no sé si es una doctrina, un pronunciamiento, no me acuerdo en estos momentos, pero sí sé que las super sociedades emitió básicamente creo que fue una doctrina donde manifiesta que la vinculación de ese revisor fiscal, independiente que sea por contrato laboral o por honorarios, él tiene que conservar básicamente su misma independencia. ¿Me recuerdan para buscarles esa doctrina de la super para que lo tengan allí claro? De hecho, les puedo decir que yo he estado contratada por contratación laboral en algunas organizaciones, no en una, en varias he estado en contratación laboral y realmente, primero no tengo que cumplir horario, porque no me ha tocado cumplir horario. Claro está que de acuerdo a mi plan de trabajo, pues tengo que tener unos días en los cuales tengo que llegar a las empresas y también es claro que debo de desarrollar, examinar, evaluar lo que pasa en la organización. Y eso no implica de que no haga el trabajo como debe o como está establecido dentro de mis funciones. Entonces, en la realidad se ve este tipo de contratación laboral. Claro está que es más común que lo hagan por prestación de servicio. O sea, es lo más común. De hecho, cuando he estado contratada por contrato laboral, a mí me pagan mis prestaciones normales. Claro está, cuando lo hago por prestación de servicio, lógicamente me pagan honorarios nomás. Pero sí he tenido la oportunidad de tener los dos tipos de contratación. Y eso no implica que haya una subordinación con el gerente o que haya una subordinación con el representante legal o que haya una subordinación con la junta de directivos. O sea, no. Porque recuerden que el revisor fiscal básicamente está al nivel del máximo órgano. Si ustedes de pronto mañana que lleguen a su empresa donde están laborando, al ente donde están trabajando, miren el organigrama. Miren el organigrama. Y el revisor fiscal debe estar al ladito del máximo órgano. Y debe estar al ladito y debe estar punteado. O sea, debe estar no línea seguida, sino punteadita. Esa línea punteadita significa que no hay subordinación. Entonces, háganlo como tarea y me cuentan dónde está el revisor fiscal en el organigrama de las empresas que ustedes están trabajando. Bien, entonces de esto que ustedes dijeron aquí, pues me llamó la atención y quería como aclarárselos para que de una u otra forma ya despejaran la duda. Bien. Listo. Vamos a mirar esta parte que tengo por acá. Permítanme un momento.
Bien, aquí está. Vamos a hacer lo mismo que trabajamos ayer. Ustedes van a comenzar a definir, pero definan como ustedes con sus palabras. No busquen palabras técnicas porque realmente no es lo que quiero. Lo que quiero es que digan lo que ustedes tienen como concepto ya fundamentado. ¿Están viendo lo que les estoy compartiendo? Un PowerPoint. No, Aquí está. Listo, aquí está. Este es el repaso. Aquí hay unos artículos básicamente de la ley que nos regula, que todavía hay unos artículos vigentes de la ley 43 del 90. ¿Y por qué lo traigo? Porque quiero que ustedes recuerden qué son que sí, qué son ustedes, porque básicamente están a puertas de graduarse y van a recibir el título de contadores públicos. ¿Qué es un contador público para ustedes? ¿Qué es un contador público para ustedes? Pero rápido, no lo piensen, no lo busquen. ¿Qué es? Señor, un contador público es una persona natural que puede dar Correcto. fe pública. Damos fe pública. Listo, arrancaste bien. Es una persona natural, ¿verdad? Que da fe pública. ¿Y sobre qué da fe pública? Sobre la información información de una financiera empresa. de los hechos económicos de la empresa. Correcto. Información financiera, información o hechos que están relacionados con el ámbito de nuestra profesión, ¿verdad? Y ahorita vamos a mirar cuáles son esos hechos que están relacionados con el ámbito de la profesión. Si ustedes buscan en la ley 43 del 90, creo que es el artículo 1, no me acuerdo ahora exactamente cuál es el artículo, pero ya vamos a mirar y lo vamos a definir y se van a dar cuenta que lo que dice nuestro compañero, así es. Dice, contador público, persona natural, así lo expresó él, que mediante la inscripción, miren esto, que mediante la inscripción que acredite su competencia profesional. Pregunto entonces, ¿qué es eso de inscripción que acredite su competencia profesional? Que tenga la tarjeta. Que tenga una tarjeta, ¿verdad? Que tenga una tarjeta profesional. Eso es lo que va a acreditar que yo soy contador público. ¿Por qué? Porque ya me dieron mi tarjeta profesional, el órgano encargado, la Junta Central ya emitió mi tarjeta profesional y eso me acredita a mí como contador público. Bien, está facultado para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión. Ahorita miramos cuáles son esos hechos propios del ámbito de su profesión. Además, dictaminar sobre estados financieros, realizar las demás actividades relacionadas con las ciencias contables en general. Entonces, miren, esa es la definición de contador público. No nos complicamos y sencillamente decimos que es esa persona natural, ¿verdad? Que va a darse fe pública sobre hechos propios del ámbito de su profesión y ya vamos a mirar cuáles son esos hechos propios del ámbito de nuestra profesión. Entonces, listo, ya nos queda claro el concepto, así tal cual como lo dijo nuestro compañero, es una persona natural que da fe pública y alguien más dijo que dictaminaba estado financiero, excelente. Tenemos claro lo que vamos a hacer o lo que somos ya porque ya estamos a puertas de graduarnos. Listo, entonces aquí nos vamos y decimos, entonces, ¿cuáles serán esas actividades relacionadas con las ciencias contables? Mencionen actividades que ustedes crean que están relacionadas con lo que a nosotros nos corresponde hacer. Estados financieros. Estados financieros, correcto. ¿Qué más? Emitir informes de Emitir asesoramiento. informes. ¿Qué más? Auditorías, ¿ustedes creen que no están relacionadas con las ciencias contables?
Sí, señora. Presentación de impuestos. Presentación de impuestos que tiene que ver con la parte tributaria, correcto. ¿Qué más? Liquidación de nóminas de personal. Correcto. Entonces miren esto aquí. Aquí está muy claro y dice que esas actividades relacionadas con las ciencias contables son aquellas que implican organización, revisión y control de contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, certificaciones que se expidan con fundamento en los libros de contabilidad, revisoría fiscal, prestación de los servicios de auditoría, así como todas aquellas actividades conexas con la naturaleza de la función profesional del contador público, tales como la asesoría tributaria, la asesoría gerencial, en aspectos contables y similares, entre otros. Entonces ya tenemos claro que de acuerdo al concepto que miramos aquí, ¿verdad? Esta persona natural que acredita que es un profesional, que es un contador público a través de su tarjeta profesional, va a dar fe pública sobre estos hechos que ya ustedes saben. Sobre estos hechos de aquí es que vamos a dar fe pública. Entonces nosotros vamos a dar fe pública sobre los estados financieros, vamos a dar fe pública sobre lo que está en los libros de contabilidad, vamos a dar fe pública en la parte tributaria, etcétera, etcétera. Porque estos son los hechos que se relacionan con las ciencias contables. Listo. Ya creo que esto aquí lo tenemos claro, que acredita la inscripción del contador público, ya ustedes lo dijeron. Se acredita por medio de no una... se escucha. ¿Y ahora? Sí se escucha. Ok, es que, no sé, les cuento que hoy he tenido problemas con mi internet. Y he estado así bastante intermitente, pero bueno, aquí estamos. Listo, ya esa parte ya ustedes la habíamos comentado, que lo que nos acredita a nosotros como contadores públicos es esa tarjeta profesional que las pide la Junta Central de Contadores. Bien, ahora pregunto, ustedes ahorita terminan 10º semestre. ¿Cuáles son los requisitos para ser inscritos como contadores públicos ante la Junta Central de Contadores? Ustedes saben que después que terminen 10º semestre, se gradúen, ustedes tienen que solicitar una tarjeta profesional. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Ya los cumplen? No. ¿Ya Un están año de preparados? experiencia en el sector Tiene que tener contable. un año. Entonces dice, tiene que tener experiencia de un año. ¿Qué más? ¿Qué más hay que cumplir? El título que acredite que es El contador público. título que acredite que es contador público, es decir, que ya usted tiene que estar graduado, ¿verdad? Ya ustedes está que le falta 9º, 10º y se gradúan. Listo, ya tenemos ese requisito. El otro requisito, creo que deben de tener un año de experiencia profesional. Entonces, aquí abro paréntesis, recomendación, aquellas personas que no tengan experiencia en la parte, ojo, la experiencia tiene que estar relacionada con esto, con actividades relacionadas con las ciencias contables. Ah, no, profesora, es que yo trabajé en la parte comercial, yo trabajé en ventas. Tiene que estar relacionadas con las ciencias contables. Entonces, aquí, jóvenes, básicamente digo, abro paréntesis porque ustedes están a puertas de graduarse y la idea, ¿cuál es? Que ustedes reciban su título como contador público, lógicamente, de la Universidad Libre Seccional Barranquilla. Ya ustedes van a cumplir eso, pero ustedes deben de tener ese año que han adquirido en experiencia. Y esa experiencia tiene que ser relacionada con hechos contables. Entonces, la idea, jóvenes, es que ustedes de una u otra forma comiencen a ver los frutos de la inversión que ustedes han hecho en estos 5 años. Porque sí, ustedes pueden trabajar, claro que pueden trabajar, nadie ha dicho que no lo pueden hacer, porque en estos momentos hay muchos que están trabajando en la parte contable y no necesariamente ya tienen la tarjeta. Pero
ustedes saben que cuando ustedes tienen la tarjeta, con esa tarjeta y con su firma, es que ustedes van a dar fe pública, es que ustedes van a dictaminar estado financiero. Mientras no tengan esa tarjeta, pues sencillamente no lo podrán hacer ustedes por su propia cuenta. Ustedes podrán hacer el trabajo, pero entonces le dirán al amigo que sí hizo las prácticas y que ya tiene los requisitos, ven acá porque no me ayudas con esto, ya yo hice el trabajo, mira a ver cómo vamos aquí, tú me firmas esto. Entonces, ¿cuál es la idea, jóvenes? Que aquellos profesionales que no tengan esa experiencia todavía, por favor, vamos a ponernos las pilas y vamos a buscar ese año de experiencia. Porque la idea es que ustedes salgan con su tarjeta profesional para que ejerzan como debe ser y lógicamente recojan los frutos que tanto queremos recoger. Bien, y ya no sean asistentes, ya no sean auxiliares, sino que ya aspiren a ocupar otros cargos que por el hecho de poder firmar, ustedes ya tienen esa ventaja, por decirlo así. Entonces, no sé, hablen de pronto los que nunca han trabajado, hablen con la parte de prácticas de la universidad, a ver cómo los apoyan. No esperen hasta último momento graduarse y que estén por fuera de la universidad, porque ya cuando uno está por fuera de la universidad, pues es más complejo que la universidad lo ubique a uno en unas prácticas. Entonces, por favor, jóvenes, vamos a ponernos en la tarea de que aquellos que no tengan esa experiencia, vamos a buscarla con amigos, con familiares, con la misma universidad, pero cuando llegue el momento ya yo tengo todos los requisitos establecidos. Entonces, es importante que despertemos y comencemos a buscar. Sí, las cosas están difíciles y más ahorita en pandemia, porque créanme que las cosas están bastante complejas, pero si tocamos puertas, muy posible que nos las abran. Entonces, ahí sí quería hacer ese paréntesis con ustedes para que nos pongamos en esa tarea. Usted sabe que está lo de las NAF en la universidad. Eso se lo validan a uno como experiencia para poder ser aceptado por la Junta Central. Lo que maneja el profesor, creo que es Jesús Rodríguez, que está manejando el tema de... No te escucho, hija, te escucho entrecortado. ¿Vaya al partido? ¿Cómo? Hay un partido que se están viendo, no entiendo. Ella se le escucha el televisor al fondo. Ah, ok. ¿Le podemos bajar un poquito el televisor para escucharte mejor, hija? Sí, profe, yo le hacía la pregunta de que si el núcleo que tiene la universidad se lo validan a uno como experiencia para ese año, que piden como requisito. Bueno, tengo entendido que sí lo validan. Sí lo validan. De hecho, creo que hablaba con Jesús Rodríguez en su momento, que era la persona encargada, no sé ahorita quién es, creo que alguien me dijo que Rafa Núñez, creo que alguien acá comentó eso, pero sí lo están validando. Entonces, esa puede ser una opción. Es más, hablen con la profesora, creo que es Nancy Bosa, la que maneja prácticas. Miren a ver en qué organización los pueden ubicar, que ustedes tengan prioridad porque ya ustedes están en 9º semestre. Es más, tienen el tiempo preciso para que hagan las prácticas. 9º y 10º. Entonces, aprovechen, creo que es Nancy Bosa la que maneja el tema de prácticas en la universidad. Entonces, por favor, no se duerman en eso. Pero, profe, ahí digo algo. Es difícil que le certifiquen eso, si bien es cierto, es uno de los requisitos, pero otro de los requisitos es que tiene que haber un contrato y la DIAN no hace contratos por los que van a estar en el núcleo de apoyo. Pero hay un convenio con la universidad, Jaime. Sí, convenio sí lo hay y eso le sirve de soporte, pero una de las prestaciones, pues, o de los requisitos que pide la Junta Central de Contadores es que haya un contrato laboral. No necesariamente, porque tú puedes estar haciendo unas prácticas y te certifican las prácticas. Y hay un convenio de prácticas, por decir algo. Por eso, porque las empresas así lo hacen. O sea, con las empresas que se hacen las prácticas, sí, ellos le emiten un contrato de práctica. Pero la DIAN, tengo entendido que no. Bueno, pero en el caso, yo te digo que
Pero es que en ese núcleo yo no estoy propiamente vinculada con la DIAN, sino con la universidad. Por eso de pronto la profesora dice que ese es el vínculo. Pero, o sea, los que están en el núcleo de Profesora. apoyo de la DIAN, de las NAF, sí lo van a valer porque yo lo hice el semestre pasado, no pasado, en enero, y ya yo me comuniqué con la profesora Nancy y ella me dijo que sí me lo valían como prácticas y que ahora, cuando estuviera en décimo, me tocaba presentar el trabajo de mis prácticas, pero con el núcleo de apoyo de las NAF. O sea, es el otro Como semestre. práctica sí, Semestre pero, no. pero para sacar la tarjeta profesional yo he escuchado, no sé si es verdad, que uno debe tener un contrato laboral y suministrar los pagos de la seguridad social. Eso es a lo que me refiero. ¿Qué pasó? No se escucha nada. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, Ahora jóvenes? Bueno, profe, Jaime, voy a averiguar el tema con Rafa Núñez para ver y despejar dudas y mirar de qué manera, si es así, pues, pues tengan preferencia los de noveno y décimo. Mañana llamo a Rafa Núñez y le pregunto a ver cómo manejan ellos el tema de las NAF. Y también es posible, acá hay muchos que no tienen prácticas, que no tienen experiencia laboral. Son muchos. Sí, profe, como un 70%. Bastante. Profe, Mañana voy a hablar con la profesora Nancy Bosa y voy a hablar con el profesor Rafa Núñez. Sí, así te escucho. Déjame terminar la idea y ya te doy la palabra. Para aclarar el tema de las NAF y... Sí, mi amor, sí te estoy escuchando. Profe, disculpe, mire, yo estaba haciendo las prácticas y el semestre pasado con la profe Nancy. Y yo le pregunté que si los 6 meses que uno hace nos servían como para sacar la tarjeta, y ella me dijo que no. El año que uno necesita es totalmente independiente. Complejo el tema. Eso es lo que le estoy diciendo. Es que tiene que haber un contrato. Sí, profesora, y semanas más, cotizadas. el contrato que hace Sí, SENA sí. de aprendizaje en temas contables tampoco lo valen porque a los SENA no le pagan seguridad social. Sí. Sí, es verdad, tiene que haber, ahora que me acuerdo, sí tiene que haber un contrato laboral. Sí es cierto, tiene que haber el contrato. Pequeño detalle. Complejo el tema, jóvenes. Hay que comenzar a meter hojas de vidas por todos lados. Exactamente. Sí. Jodida la vaina. Bueno, vamos a ver, en lo que yo les pueda colaborar ahí con empresas de pronto que necesiten, estaré pendiente para enviárselos, porque de verdad que es preocupante que en un 70% de ustedes como tal de noveno no cumplan ese requisito, la verdad. Es preocupante. Vamos a ver cómo se les apoya en eso, jóvenes. No, de todas formas, ustedes allí son un número importante de estudiantes. Yo pienso que en esto tenemos que ser también muy solidarios entre compañeros y cada vez que nosotros podamos recomendar a algún compañero para que incursione en la parte contable, hay que hacerlo. Y bueno, a mostrar lo mejor que tiene uno, porque de verdad que sí es necesario que ustedes tengan esa tarjeta profesional. Sí o sí es importante. Muy importante. Bien, aquí ya anoté el tema de las prácticas. De todas formas voy a conversar puntualmente hombre, y esa Dian, ¿qué es lo que pasa, Jaime? ¿Ah?
Ellos no se enredan con eso. Ellos no se enredan. Oye, qué vaina. Precisamente terciarizaron el tema de las asistencias ahorita con el tema de COVID con una empresa que se llama IQ Solution. Y de hecho IQ Solution no les está certificando a sus trabajadores para el tema. Funcionario. Sí. Sí, Jaime trabaja en la DIAN. Entonces es complejo eso. Por eso le dije lo que le estaba diciendo. Sí. Bueno, Jaime, vamos a poner las pilas a ver cómo ayudamos a estos muchachos. Hay que sacarlos adelante porque de verdad que 70% me preocupa bastante. Pero bueno, hay que hacer algo. Listo, sigamos entonces. Bien, entonces como estamos hablando de revisoría fiscal y habíamos dicho que la revisoría fiscal teníamos que hacer una auditoría integral, es decir, que hay que evaluar un todo, la parte administrativa, la parte de gestión, la parte de cumplimiento, la parte de normas tributarias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué entienden ustedes por normas de auditoría? ¿Qué es una norma? ¿Sí me escuchan? ¿O se fueron? ¿Qué pasó? No, Bueno, profe. a mí se me va, yo no sé si soy yo solo, pero a mí a veces se me va la conexión y vuelve. Se contagiaron de mi internet. Sí. Un... Bien, para ustedes, ¿qué es una norma? Bueno, yo pensaría que son los lineamientos establecidos. Correcto. Son lineamientos establecidos para poder realizar una buena práctica de un procedimiento. No los puedo decir mejor. Son lineamientos, son reglas, son principios que nosotros como profesionales debemos seguir para realizar nuestro trabajo. Entonces aquí, en palabras lindas, dice que son los principios fundamentales de auditoría a los que deben marcarse su desempeño los auditores durante el proceso de auditoría. Es decir, que si nosotros tenemos o queremos hacer un trabajo de calidad, nosotros tenemos que seguir estos principios, tenemos que seguir estos lineamientos, tenemos que seguir estas reglas y básicamente estas reglas, lineamientos, principios son los que van a garantizar el resultado de nuestro trabajo. Entonces, no podemos separarnos de estas normas. Ustedes recuerdan que hay unas normas de auditoría. ¿Qué normas recuerdan ustedes? No recuerdan ninguna norma. Perdimos el semestre el año pasado entonces. Mencionen cualquiera de las que recuerden. ¿Qué normas aplicamos nosotros para hacer el trabajo de auditoría, por ejemplo? Nada, no recuerdan. Señor, yo digo, pero personal, norma personal del contador o... Te la dijo el bebé. Ay, disculpa, qué pena. Todo eso es válido, todo eso es válido. Se vale que los bebés soplen también. Sí. Bueno, las mías que más, bueno, las que veíamos precisamente el semestre pasado, por ejemplo, la de aseguramiento de la información y las que son propósitos de trabajo. Bien. Sí, hay unas normas de auditoría que ya están establecidas, que tienen que ver, normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y también las NIAS, que hacen referencia, NIAS, normas internacionales, a normas personales, normas relativas al trabajo y normas relativas al informe. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablábamos de las normas personales y nos vamos
también a las niñas dicen que hay unas normas que se deben aplicar, pero básicamente van dirigidas a las cualidades que debe reunir ese profesional para desarrollar el trabajo. Entonces, tiene que tener, lógicamente, un perfil y unas competencias, tiene que tener una experiencia que garantice que yo sé y que yo he trabajado en lo que voy a auditar. Yo creo que ya esto lo hemos conversado. Independencia mental. Tiene que tener independencia, es decir, tiene que haber objetividad, tiene que haber entrenamiento profesional. Cuando hablamos de entrenamiento está asociado a experiencia. Eso en cuanto a las cualidades que debe reunir ese profesional para realizar el trabajo. Yo siempre les resalto de que independiente que ustedes apenas estén incursionando en el tema de auditoría y me están diciendo, pero es que me están diciendo las normas que yo debo tener experiencia para realizar el trabajo. Tranquilo, papi, tú puedes ejercer el trabajo. ¿Por qué? Porque tú vas a estar bajo la supervisión de un auditor general, de un auditor líder. Y ese auditor líder tiene la responsabilidad de estar supervisando el trabajo de los auxiliares. Entonces, claro que ustedes en estos momentos, sin ninguna experiencia, claro que ustedes pueden trabajar y participar en auditorías. Porque es responsabilidad de ese auditor líder supervisar el trabajo de sus auxiliares. También hay unas normas que hablan del trabajo. Y básicamente, esas normas sí o sí hay que seguirlas a cabalidad. Todas las normas hay que cumplirlas. Pero básicamente cuando usted hace juiciosamente la tarea de cumplir las normas relativas al trabajo, usted se va a dar cuenta que su trabajo va a ser un trabajo más fácil, va a ser un trabajo ordenado, va a ser un trabajo que va a guardar coherencia con lo que usted está encontrando, que va a ser un trabajo que le va a garantizar a usted que es un trabajo eficiente y eficaz y que va a mostrar resultados. Entonces, cuando hablábamos de esas normas de ejecución del trabajo, ustedes recuerdan que toda auditoría se tiene que planear. Y sencillamente se tiene que planear porque usted tiene que saber qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, dónde lo va a hacer, quién lo va a hacer, por qué lo va a hacer. Entonces, usted en esa planeación, usted se pregunta esto que yo le acabo de decir y le da respuesta. ¿Cuál va a ser mi objeto de la auditoría? Evaluar los estados financieros de la empresa XYZ ubicada en Barranquilla, ¿verdad? ¿Por qué lo voy a hacer? Porque voy a dictaminar estos estados financieros. ¿Quiénes lo van a hacer? El grupo auditor tal y tal y tal. ¿Cuándo lo va a hacer? De enero a diciembre o de enero a junio o no sé, en la fecha que está contratado, ¿verdad? Si somos revisores fiscales, vamos por un periodo. O por el periodo correspondiente al cual nos hayan elegido en el máximo órgano. Entonces, básicamente, en esa planeación usted está dejando establecido qué es lo que va a hacer anticipadamente. Y no solamente usted va a planear el trabajo, sino que usted en el momento de ejecutarlo, usted sabe que en el momento de ejecutar el trabajo tiene que hacer una evaluación del control interno, tiene que reunir unas evidencias suficientes y competentes. ¿Para qué? Para luego informar. Y este informe va a ser un informe que tiene que estar lógicamente con todos los principios, con todas las normas que tiene que asociar el rol que usted ha tenido como profesional en la evaluación de estos estados financieros, porque así lo establecen las normas. Entonces, básicamente, estas normas hay que aplicarlas y cumplirlas a cabalidad. ¿Preguntas hasta ahí? No, profesora. Bien. Otro punto importante, cuando hablamos de que nosotros debemos realizar el trabajo para presentar un informe, yo me voy aquí a este punto de acá, que ¿qué son esos papeles de trabajo? Todos hablamos, sí, que hay que guardar papeles de trabajo, sí, que hay que conservar papeles de trabajo, sí, que tenemos que llevar papeles de trabajo, pero ¿qué son los papeles de trabajo? La evidencia. Son evidencias
Correcto. ¿Qué más? ¿Qué más? Profe, son las evidencias suficientes que el auditor necesita para poder efectuar un informe. Sí, en otras palabras está bien. Aquí básicamente yo lo defino como técnicamente como el conjunto de cédulas y documentación. Digo cédulas porque recuerden que son planillas o plantillas que nosotros creamos de acuerdo a la necesidad de la auditoría que estamos haciendo, pero también es documentación que solicitamos a la organización o también documentación externa. Y esta contiene información necesaria, información contable, financiera, dependiendo del hecho que estemos evaluando. Y básicamente con esto es lo que nos sirve para concluir y emitir una opinión. Tenemos que tener un tiempo de conservación de estos papeles de trabajo. Y por ley dice que tenemos que conservarlo por un tiempo mínimo de 5 años. Entonces, cuando nosotros realizamos nuestro trabajo, pues tenemos esa obligación de conservar esos papeles por ese tiempo. Entonces, importante que siempre que hagan el trabajo, lo evidencien en esto, en papeles de trabajo. Así se llaman y hay que evidenciarlo, y hay que conservarlo, y hay que guardarlo. Listo, hemos hablado tanto de lo que es el contador, de lo que es el revisor fiscal, y siempre llega aquí al concepto lo que es la fe pública. Pero, ¿qué es eso de fe pública? Señor, no puede ser la firma del contador público. Sí, es la firma del contador público. Claro, porque con la firma es que usted da fe pública. Claro. Entonces, aquí, según todas estas definiciones son según la ley 43 del 90. No, esto no es porque Inés María lo dijo, no. La ley 43 del 90 básicamente lo define como la atestación, o mire lo que decía nuestro compañero, o firma de un contador público. Entonces aquí cuando hablamos de atestación estamos hablando de que el contador público o el revisor fiscal está afirmando algo. ¿Y qué está afirmando? Afirmando, está diciendo, mire, todo lo que está aquí es fiel, todo lo que está aquí existe, todo lo que está aquí en la organización se ajusta a los preceptos legales, todo lo que está aquí se debe, todo lo que está aquí se tiene. Entonces, con esa firma, el contador público básicamente está diciendo, sí señor, confíen en lo que yo estoy firmando, que tal cual cumple con las exigencias legales, se ajustan a las exigencias legales y todo lo que está aquí refleja la realidad económica de la organización. En otras palabras, si leemos el artículo 10 de la ley 4090, ella lo define como la atestación o firma de un contador público en los actos propios de su profesión. Ojo, actos propios de su profesión que ya sabemos porque está allá arriba, que ya los definimos cuáles eran esos actos propios de nuestra profesión contable. Entonces, miren que ya aquí vamos como que aterrizando y teniendo claro que el revisor fiscal da fe pública porque el revisor fiscal está afirmando, cuando digo afirmar es de que después de esa evaluación, después de ese examen, después de esa constatación,
Él dice, ok, ya yo hice mi trabajo, entonces con mi firmita yo estoy diciendo, yo estoy testificando que las cosas se llevan de acuerdo a lo establecido por ley, cumplen todos los requisitos por ley. Entonces, miren qué responsabilidad tan grande, jóvenes. Que con la firma nosotros estamos diciendo, confía, porque es así, tal cual, lo que yo te estoy diciendo. Lo que vale la firma del revisor fiscal. Entonces, ojo con eso. La firma que nosotros establecemos, firmamos, estamos dando fe pública como revisor fiscal, eso tiene un valor. Y no solamente el valor de que crean, sino un valor económico. ¿Listo? Entonces tenemos que asociar la responsabilidad que nosotros tenemos para decir todo está bien con ese valor económico que es nuestro trabajo. Bien, ¿ustedes saben cuáles son los órganos o entidades de vigilancia de nuestra profesión? La Junta Central de Contadores. ¿Y quién más? La Junta es la de vigilancia. Contablemente. La Junta es la de vigilancia. ¿Y la de dirección? Consejo Técnico de la Contaduría. El Consejo Técnico de la Contaduría. Correcto, ahí estamos de acuerdo. Ustedes saben también que nosotros tenemos, en el caso de incumplir con nuestras responsabilidades, con nuestras funciones, hay unas sanciones. Sí lo saben, ¿verdad? Hasta cárcel. Claro, la modelo. Ok, entonces eso es muy importante que lo repasemos porque, pues la verdad, yo no quiero ver a nadie, como dicen ustedes, modelando, y menos si fue estudiante mío, por desconocimiento. No quiero, la verdad, que suceda eso. Entonces es bueno repasar y saber, para los que de pronto no lo habían escuchado, pero yo creo que sí, porque esto desde el primer semestre yo creo que nosotros comenzamos a mirar todo lo que nos atañe en la ley. Entonces, tengan claro que si no hacemos las cosas de acuerdo a lo establecido, pues vamos a tener unas sanciones. Y que estas sanciones, aquí están en el artículo 23, que pueden ser amonestaciones en el caso de faltas leves. Pueden ser multas, puede ser suspensión de la inscripción o puede ser cancelación de la inscripción o tarjeta profesional. Permítanme un momento, jóvenes, que aquí alguien me está escribiendo del grupo, pero sanción del actor, ok. Sanciones de la tarjeta profesional, multas monetarias, dice Reiber Andrés Padilla aquí, que está participando por el chat, dice que hay multas monetarias, que hay sanciones de tarjeta profesional, correcto, o sea, suspensión o cancelación de la tarjeta profesional y sanción de actor de modelo, correcto. Esto está participando Reiber Andrés Padilla. Listo. Entonces, es importante, jóvenes, que ya sabiendo de esto, pues hagamos el trabajo de acuerdo a lo establecido. No queremos ni que nos multen económicamente, ni que nos suspendan, ni que mucho menos nos cancelen la inscripción. Entonces, aquí hay un poquito de lo que son las multas. Entonces, aquí dice que se aplicará esta sanción cuando la falta no conlleve la comisión de delito o violación grave de la ética profesional. El monto de las multas que imponga la Junta Central de Contadores será proporcional a la gravedad de las faltas cometidas. Lógicamente, estas faltas son evaluadas, ¿verdad?, por una comisión y, pues, dependiendo lo que evalúe esta comisión, pues así será la multa que nos aplicarán. De la suspensión hay unas causales claras para que nos suspendan la tarjeta profesional. Entonces, cuando nos suspenden, aquí dice, son causales de suspensión de la inscripción de un contador público hasta el término de 1 año en los siguientes casos. Entonces, aquí básicamente o tácitamente los dicen. Por enajenación mental,
por embriaguez habitual u otro vicio o incapacidad grave judicialmente declarado que lo inhabilite temporalmente para el correcto ejercicio de la profesión. Entonces, fíjense que si nosotros hay una denuncia, porque lógicamente tiene que haber una denuncia para que haya una suspensión. O sea, la Junta Central no es que sea, que tenga una bolita de cristal, no. Por lo general siempre hay una denuncia o siempre hay un tercero afectado que denuncia. Claro está que tienen que aportar las pruebas del caso. Otra de las causales por las que nos pueden suspender es por la violación de las normas de ética profesional. Esta parte de la ética siempre la resalto, porque a veces todos hablamos de la ética, pero en el momento de aplicar esos principios de ética, pues a veces los pasamos y no los tenemos en cuenta, porque a veces asociamos la ética como con papel, y no es papel, es que es nuestro actuar. ¿Cómo debemos actuar profesionalmente? Tenemos que ser honrados en nuestro trabajo, tenemos que actuar de una manera coherente como profesionales. Entonces, aquí están establecidas cada una de las causales por las que podemos ser suspendidos. Miren que aquí hay otra que es desconocer las normas jurídicas vigentes sobre la manera de ejercer la profesión. Entonces, esto lo asociamos con que tenemos que estar actualizados, no podemos desconocer las normas jurídicas que en un momento determinado o cualquier tipo de normas, porque es que en el momento de que tú no sepas cómo realizar tu trabajo, pues lógicamente esto va a traer como consecuencia que van a tener unos resultados adversos, porque lógicamente estás haciendo el trabajo por hacerlo, no lo estás realizando teniendo en cuenta la norma que debes aplicar. Entonces los resultados no van a ser los esperados. Aquí hay otras causales: incurrir en violación de la reserva comercial de los libros, papeles e información que hubiere conocido en el ejercicio de la profesión. Entonces miren que esto se asimila con reserva profesional. Ya ustedes saben que el caso de una orden judicial ya es otra cosa. Y si reincides por tercera vez en causales que den lugar a imposición de multas, pues también te suspenden la tarjeta. Y las demás que establezca la ley. En esto de las demás que establezca la ley, ahí a veces quedamos como amarrados porque pueden ser varias, ¿no? Y acá viene la cancelación. Entonces dice, haber sido condenado por delito contra la fe pública. Ya ustedes saben lo que es fe pública, o sea, cuando no dicen lo que no es, entonces esto es un delito. Haber ejercido la profesión durante el tiempo de suspensión de la inscripción, ser reincidente por tercera vez en sanciones de suspensión por razón del ejercicio de la contaduría pública, haber obtenido la inscripción con base en documentos falsos. Ojo con eso. Te cancelan inmediatamente la tarjeta. Bien, ya este tema de la ética más adelante lo conversaremos. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Dudas, inquietudes, aportes? Bueno, a mí me gustaría hacer un aporte. No sé si se retrocede la diapositiva anterior. Claro que sí, dame un segundo. ¿Acá? Sí. En el punto 2, para los que están trabajando en el sector privado, pues, y que tienen como los revisores fiscales como personas externas, como lo hemos estado hablando a lo largo de esta clase, verificar, siempre es bueno verificar en la página de la Junta Central de Contadores si la persona a la cual están contratando, que puede ser por primera vez que no conozcan, como control llevarle y consultarlos en la página si no tienen sanciones establecidas hasta el momento. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno está investigando un contribuyente por algún caso de inexactitud o omisión de impuestos, uno siempre verifica las declaraciones por quienes están firmadas. Y si están firmadas por un contador público que está sancionado, se entiende que estas quedan automáticamente inhabilitadas y eso le acarrea una...
Sí, por lo general ahí en la Junta Central de Contadores uno puede solicitar un certificado disciplinario. Y de hecho, en la misma Junta, así como lo expresaba Jaime, usted ingresa y usted ahí mire, ahí sale todo, pero todos los contadores que están sancionados, suspendidos, cancelados, dice el tiempo, dice la causal, en fin, el detalle de todo. Eso es público. Entonces, así como lo dice Jaime, es bueno verificar, pero también, ahorita que Jaime lo menciona, mira que uno queda como al escarnio público. O sea, entonces uno con más razón tiene que hacer su trabajo en debida forma, de acuerdo a lo establecido. No corramos antes de caminar, hagamos las cosas bien. Todo llega en su momento. Entonces hay que hacerlo de manera profesional, de verdad que sí. Entonces, no, válido lo que dice Jaime, sí. De todas formas, los que quieran ingresen a la página de la Junta Central de Contadores y ahí cacharren un poquito. Y ahí se van a dar cuenta, de pronto en la próxima clase, miren y me dicen, mire profesora o compañeros, mire, hice un resumen de esto, hay tantos contadores sancionados y la mayoría es por esto, o me llamó la atención este caso, aquí aparece el de DMG, todavía está sancionado, qué sé yo, lo que les llame la atención, cacharren y hablamos de eso. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Para la próxima clase vamos a entrar en el tema de comenzar a diferenciar, bueno, les cuento, el martes vamos a hablar un poquito de, ya como para cerrar el tema de la historia de la revisoría. Por lo general las historias siempre son a veces como medio... No nos gusta revivir la historia, pero es importante. Y a veces a algunas personas les parecen aburridas, pero es bueno saber la génesis de las cosas, el origen de las cosas. Entonces, les voy a hablar un poquito de manera general, porque tampoco los voy a dormir a las 9 de la noche con la historia, pero sí les voy a contar un poquito cómo se originó este tema de la revisoría fiscal. Ya ustedes tienen el tema claro, hemos repasado conceptos que hemos estado hablando acá, como desde el mismo definición de lo que es el contador público, de lo que es el revisor, de lo que es la fe pública, conceptos que sé que tienen claro, pero que con estas definiciones ya nos queda más claro el espectro y el panorama, ¿bien? Entonces, vamos a comenzar. Me puedo demorar, no sé, 10 minutos hablándoles de la historia, como digo, para que no se duerman. Pero vamos ya a ir entrando en materia de lo que nos corresponde desarrollar en el microcurrículo. Entonces, vamos a hablar de lo que es, ustedes van a investigar básicamente los conceptos como tal de la auditoría interna, externa y de la revisoría fiscal. Y lógicamente van a hacer como una comparación de cada una de ellas que tienen en común y que tienen de diferente, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer para la próxima clase. No sé si de pronto ustedes quieren manejarlo por grupo o todos van a investigarlo. O sea, no sé cómo hacerlo o cómo quieren hacerlo ustedes más bien. Y nos ponemos de acuerdo. Hola, cuéntenme. Profe, ¿me puede repetir que yo no escuché muy bien? Creo que mi internet está malo. Bien. De la actividad. De la actividad. Vamos a ir ya, les dije que los primeros 10 minutos les voy a contar un poquito de la génesis de la revisoría fiscal, solamente 10 minutos como para no extenderme ni aburrirlos con el tema. Y posteriormente ya vamos a ir entrando en materia en lo que está establecido en el microcurrículo. Entonces les decía que lo podemos dividir por grupos y ir mirando a ver cómo lo desarrollan. Entonces hay un tema importante que es los conceptos como tal de lo que es auditoría interna, auditoría externa
y revisoría fiscal. Con esos conceptos vamos a mirar en qué se asemejan y en qué se diferencian. Eso por un lado. Entonces, no sé si lo hacemos por parejas, por decirlo así, que lo vayan desarrollando, lo vamos comentando, y de esta forma vamos, el grupo encargado lo expone o trae el caso que considere y todos vamos opinando al respecto para que esto se haga un poco más dinámico. Trabajémoslo en pareja, puede ser. Este tema trabajémoslo en pareja y lo prepara el grupo correspondiente. ¿Quién quiere preparar el tema que es muy sencillo? ¿Cuál? El de la cancelación. Porque están a... No, los conceptos de revisoría fiscal, auditoría interna, auditoría externa. De ahí sacan semejanzas, diferencias y lo desarrollan. ¿Lo trabajas tú, Jaime? ¿Con Sandra? Tiempo. No, yo pienso que esto en 20 minutos ustedes lo sacan. Ok. Bueno, listo. Jaime y Sandra. Ok, listo. Esto para el martes. Para el miércoles vamos a hablar de la obligatoriedad del revisor fiscal y las funciones. Entonces, igual, vamos a trabajarlo en pareja y preparar el tema. Ojo que les estoy dando los temas. La idea es que ese grupo que va a exponerlo, por decirlo así, o a presentar el tema que les estoy dando, pero todos vamos a apoyarlos y todos vamos a leer sobre el tema, para que esto sea más dinámico. Perdón, Daniela. Yo quiero ese tema. Ok, obligatoriedad de la revisoría fiscal y las funciones. Ok, gracias. Daniela, ¿con quién te apoyas para que no lo hagas sola? Puede ser en grupos de 3. Bueno, está bien. Con Milady y Camila Sánchez. Milady Meriño y Camila Sánchez. Cuando me hables de la obligatoriedad de la revisoría fiscal, no te quedes solamente con sociedades anónimas, por acciones extranjeras, no te quedes solamente con las sociedades, ok. Sino que todas las organizaciones que están obligadas a tener revisor fiscal, tráelas de una vez. Ok. Listo. Bien, esto el miércoles. Bueno, otro grupo para que me prepare inhabilidades e incompatibilidades para ejercer el cargo de revisor fiscal. Este tema es muy interesante, este de inhabilidades e incompatibilidades. Profesora, lo vamos a hacer Wendy Santana y Annie Peña. Wendy Santana y Annie Peña. Ok, Annie. Perfecto. Bueno, no, hagámoslo de esta manera y nos vemos entonces el martes a las 9 de la noche. ¿Les parece? Sí, señora. Entonces el martes arrancamos Sandra y yo, ¿cierto? Okay. Correcto, señor. Bueno, que descansen. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Profe. Señora. Profe, cuando usted me llamó, yo no estaba conectada porque tenía problemas con el internet. ¿Apellido? Payares Rudas. Payares Osorio. De igual forma. Payares Rudas. No, Payares Rudas. Sí, esa. ¿Quién más? Gracias. Martínez Barceló. Ani Peña, Adriana profesora. Guerrero, profe. Gracias. Ani Peña, permíteme un momento, Ani Peña. Aquí está Ani Peña. Listo. Martínez Barceló. Adriana Guerrero. Martínez Stephanie, aquí está. ¿Quién más? Adriana Guerrero, profe. Adriana Guerrero Yasmín. Aquí está. Richard López no llegó. Sí, profe, aquí estoy. Sí, profe, aquí está. ¿Cuándo pasó? Listo.
Y Reiber Andrés, también lo vi que estaba hablando por el chat. Por aquí tengo a Stephanie Carolina Sánchez Vesga. Profe, ella ya no va a continuar con nosotros este semestre. No va a continuar, ok. ¿Y Keila? Sadi Tatiana. No está. Y Keila Marisa Serra tampoco. Bien, perfecto, ya actualicé. Bueno, mis amores, mis hijos, descansen y nos vemos con el favor de Dios el próximo martes. Bueno, profe, buenas noches. Bueno, cuídense.